En 2017 se produce una bifurcación muy importante en Lightroom y es que hasta entonces lo que había venido siendo Lightroom, la única versión disponible, es la que estás viendo ahora. Pero en 2017 Adobe decide realizar una serie de cambios muy radicales en el programa y publica esta versión de aquí. Es una versión más simplificada, se eliminan muchas funcionalidades. En cuanto a estética también cambia mucho, se adapta más al diseño moderno, digamos, al diseño actual, y también está más pensado para trabajar con el móvil. Estos cambios son en general muy positivos, pero claro, estaban eliminando también muchas funcionalidades al simplificar el programa y por tanto quizás no, seguro dejaban en la estacada a muchas otras personas que utilizaban la versión antigua de Lightroom y utilizaban, por ejemplo, la herramienta de mapa, libros, proyección, imprimir web, que estaban en la antigua versión pero no están en la nueva. Por esto, Lightroom decide tomar una decisión un poco extraña o confusa, podríamos decir, que es mantener las dos versiones. La versión antigua va a pasar a llamarse Lightroom Classic, que es esta que ves aquí, y la versión nueva se llamará Lightroom CC. En mi opinión, y esto es solo una opinión, yo creo que Adobe va a ir por este camino, va a avanzar, va a desarrollar Lightroom CC y en cambio va a ir poco a poco abandonando Lightroom Classic. O quizás acabe modificándose, transformándose cada vez más y termine derivando en otro tipo de proyecto. Pero por ahora hay una duplicidad en estos dos programas que no tienen mucho sentido en este momento. Vamos a ver en este vídeo las diferencias entre las dos versiones y por qué yo prefiero la versión Lightroom CC, la nueva, a pesar de que por ahora está claro que tiene algunas carencias si la comparamos con la anterior. Vamos a empezar viendo las desventajas de Lightroom CC, la versión nueva, y podríamos empezar por las opciones de exportación de imagen. Cuando ya hemos terminado de trabajar con nuestra imagen, vas a ver que las opciones a la hora de exportar son muy simples. Simplemente tenemos la opción de exportar en JPG o la original más configuración, como te explico mejor en otro vídeo, y en cuanto a tamaño simplemente tenemos estas tres opciones. Como puedes ver, un poco simple, aunque creo que esto cambiará para mejor en el futuro. Seguramente Lightroom mejorará este aspecto. La siguiente desventaja parte de una ventaja, y es que Lightroom CC está configurado para trabajar en la nube, y esto resulta muy cómodo para poder trabajar desde la computadora y continuar el trabajo con el móvil, o empezar en el móvil y terminar en la computadora, pero esto tiene una desventaja, que es la limitación del espacio en la nube, y es que los paquetes que ofrece Lightroom ahora mismo son un poco limitados. Tenemos que la opción más barata por ahora solo incluye 20 GB y creo que la siguiente son 100 GB, aunque seguramente esto vaya modificándose y ampliando la capacidad en un futuro. La siguiente desventaja, y esta para mí es quizás la más molesta, es que Lightroom CC no te permite ver el antes y el después de manera individualizada de cada paquete de parámetros o ajustes. Vamos a explicar esto mejor. Y es que Lightroom Classic, la versión clásica, nos permitía ver el antes y el después de cada una de estas opciones, de las opciones de clara, color, efectos, etc. En Lightroom CC solo tenemos la opción de ver el antes y el después total de la fotografía. También tenemos la opción de ver el antes y el después de algunos ajustes determinados, como por ejemplo dividir tonos, o alguno más como por ejemplo el mezclador de colores que tenemos aquí, pero solo se aplica en estos conjuntos de ajustes. Sería interesante que pudiéramos aplicar este cambio en los conjuntos globales de ajustes de color o clara, por ejemplo. Aún así, yo creo o espero que este cambio terminará por aplicarse en Lightroom, porque al fin y al cabo es un cambio relativamente fácil de implementar. La siguiente desventaja importante para mí, o que yo considero importante, es que Lightroom CC no nos permite crear configuraciones preestablecidas de degradados ni de pinceles. Cada vez que crees un degradado vas a tener que crearlo de nuevo. En la versión antigua, la que ahora es Lightroom Classic, si por ejemplo utilizabas mucho un tipo de pincel, si lo utilizabas con cierta frecuencia, entonces podías guardarlo como preestablecido para poder aplicarlo de manera más rápida a los siguientes proyectos o trabajos que realices. Y ahora vamos a ver las ventajas de utilizar Lightroom CC, la versión moderna. Primero de todo, como puedes ver, es el aspecto.
La estética ha mejorado muchísimo, no solo el más bonito, sino que también es más intuitivo. Y estas dos cosas van a hacer que más gente venga a utilizar el programa. Yo mismo, cuando estaba la versión antigua, la que ahora es Lightroom Classic, nunca terminé de decantarme por Lightroom. Siempre prefería utilizar Photoshop para editar cualquier tipo de imagen o fotografía, y no fue hasta que apareció esta versión, la versión moderna de Lightroom, versión Lightroom CC, que empecé a utilizar Lightroom con más intensidad y por lo tanto pude entender y comprender las ventajas de utilizar Lightroom frente a Photoshop. Y de hecho, ahora podría decir que utilizo más Lightroom que Photoshop, y eso es en parte gracias también a la siguiente ventaja, que es la integración con el móvil. Lightroom CC está pensado para trabajar en la nube por defecto. En la versión antigua sí podíamos sincronizarlo en la nube, pero esto nunca venía por defecto. Había que hacer siempre algunas acciones aparte, había más pasos intermedios y al fin y al cabo era más pesado. Con Lightroom CC el trabajo entre diferentes dispositivos es muy fluido y puedes editar perfectamente cualquier fotografía desde tu aparato móvil. En este curso no vamos a ver edición fotográfica desde el móvil porque al fin y al cabo va a ser un poco redundante, ya que al haber aprendido todos y cada uno de los parámetros que te voy a enseñar aquí, vas a ver que a poco que juegues un poco con el móvil, en cuestión de 5 minutos quizás o 10, ya vas a comprender perfectamente cómo aplicar los ajustes que te enseño en este curso en el móvil, ya que los iconos son prácticamente los mismos y la dinámica es la misma. Otra ventaja de Lightroom CC la encontramos a la hora de compartir tus trabajos con clientes o con personas que te pidan, amigos que te pidan que les edites cualquier fotografía. Como puedes ver en el vídeo en el que hablo de compartir estos proyectos, el proceso en Lightroom CC es muy sencillo, muy cómodo y muy bien pensado por parte de Adobe. La siguiente ventaja, o para mí lo que es una ventaja, para muchos será quizás un inconveniente, y es que nos hemos librado en Lightroom de todas estas opciones que lo que hacían era cargar el programa y que realmente yo creo que casi nadie utilizaba. Yo creo que tiene que haber un porcentaje muy pequeño de gente que utilizara estas opciones, pero entiendo que quizás estas personas que sí que utilizaban estas opciones se sientan quizás un poco irritados con la nueva versión de Lightroom CC. Aquí a la derecha tenemos todas las opciones que vienen incluidas en revelar. De esta manera, prácticamente en Lightroom CC solo tenemos revelar o las opciones que teníamos dentro de revelar heredadas de la versión antigua. Y bueno, también tenemos la opción de biblioteca que podemos gestionar aquí en Lightroom CC de una manera mucho más simplificada también. Y por último, la ventaja final de Lightroom CC es que está mejorando, está cambiando muy rápidamente y de alguna manera se está acercando hacia Lightroom Classic, la versión antigua. Y es que en la versión primitiva, la primera que se lanzó de Lightroom CC, era una versión con muchos menos componentes de los que hay ahora. Por ejemplo, no teníamos en clara las curvas de tonos, tampoco teníamos dividir tonos, y todos estos elementos que en un principio faltaban en Lightroom CC se están añadiendo con el tiempo. Parece que los desarrolladores de Adobe están cuidando, están mimando cada vez más esta nueva versión, así que yo tengo también ciertas esperanzas de que todavía los parámetros, las opciones importantes que aún faltan en Lightroom CC vayan a ir incluyéndose con el tiempo y que este programa vaya mejorando cada vez más. Así que, resumiendo, por esta última ventaja y obviamente sumado a las ventajas anteriores, yo sin duda prefiero utilizar esta última versión, Lightroom CC. En cualquier caso, si utilizas la versión antigua, Lightroom Classic, por el motivo que sea, por ejemplo, si utilizas muchísima cantidad de memoria y no te cabe dentro de los límites que ofrece la versión de Lightroom CC, ya que es en la nube, y entonces te ves obligado a utilizar Lightroom Classic. Este es uno de los motivos que puedes tener para utilizarlo y quizás de hecho el más habitual. Pues no te preocupes, vas a poder seguir el curso sin problemas y prácticamente todo va a ser también aplicable a la versión de Lightroom Classic, especialmente las prácticas que vamos a realizar.